Y con este bellísimo atardecer damos la bienvenida a Alfredo Pereira, economista del equipo de MF Economía e Inversiones, quien ya se encuentra aquí con nosotros como cada semana. ¿Cómo está, Alfredo? Bienvenido. Buenas tardes, Gladys, saludos a la audiencia y una alegría estar acá los viernes. ¿Viniste peinadito, Alfredo? Sí, estoy teniendo un tratamiento VIP ahora. Llegás y hasta te peinan. Me peinan, me ponen un polvito. Ojo, no es. Te sentís mimado. Sí, me siento mimado. Y ojo, es polvito para la tele, no es que yo necesite, para que no se confunda. No sé de qué estás hablando, Alfredo. Vamos a ir a nuestro tema de la tarde de hoy. Claro, no aclares que oscureces. Hoy Alfredo nos trae un tema sumamente interesante del ámbito económico y que al principio solamente nos va a hacer preguntar qué es esto. El mercado del cobre. Así es, Gladys. Es fascinante porque básicamente incluso hay una teoría muy simpática, vamos a decir, en economía, que se llama el doctor Cobre, que el doctor Cobre tiene un PhD en economía. Y básicamente, ¿por qué? Porque es el que mide, anticipa, en cierta manera, la salud de la economía global. Se dan cuenta porque los economistas nunca van a ser comediantes. Bueno, arrancamos entonces con esta presentación, el cobre entonces como un, digamos, medidor de temperatura del mercado. De la economía. De la economía. Quizás en la primera lámina podemos ver por qué. En gran medida esto se debe a que el cobre tiene una gran amplitud en los sectores del cual... Pregunta, señor profesor. Sí. ¿El cobre es el material que está dentro del cable que se utilizan para la distribución de energía? Por supuesto, sí. Y el cobre es el material que normalmente se roban los ladrones y por eso nos quedamos sin luz en la zona de la Costanera, en la zona de Ruta 3, etcétera. Seguramente, porque después podemos ver que ha tenido una suba de precio muy importante y por supuesto que eso crea incentivos perversos, podemos decir. Claro. Porque que quizás es muy buena aclaración, Gladys, porque así como el acero, también hay una industria del cobre que básicamente refina el cobre a través del cobre virgen, de la minería, las minas de cobre, y está también el cobre reciclado. Y por eso que en gran medida todo el cobre es aprovechado. Y acá decíamos que en cierta manera es una variable que siguen los economistas. El doctor cobre. Exactamente, el doctor Copper le dicen. Porque en gran medida el precio del cobre a veces hay una correlación muy importante con el índice global de commodities, con el PIB global de las economías más importantes, y en gran medida se debe a esta amplitud. Bueno, y justamente el sector de la construcción, 46% es dentro de lo que es toda la torta global del consumo de este material. Totalmente, que se usa ahí para tubos, se usa para todos los conductores eléctricos, lo mismo en el sector eléctrico también, en gran medida para baterías, y todo lo que es el cableado, los alambrones de cobre, los hilos de cobre. Por otro lado, en el sector de transporte, hoy cada vez más con el desarrollo de los autos eléctricos, hay también el gran uso, digamos así, de baterías. Y en el sector industrial para piezas de maquinaria o de repente también, incluso en electrodomésticos, hay porcentajes de cobre, por lo tanto, podemos decir que es el material, digamos, tiene esta amplitud enorme y que por eso es que cuando hay mayor demanda de cobre, podemos decir que en cierta manera los precios suben y obviamente también eso tiene que ver muchas veces en esa correlación. No toda correlación significa causalidad, pero podemos decir que esta correlación es bastante importante y positiva. Ahora, el segundo gráfico, y esto un poco para ver qué ha pasado, y acá es muy interesante también, Gladys, cuando vemos el precio del cobre, acá esto veíamos, por ejemplo, para un poco la audiencia, esto de dólares la tonelada. Un poco el comportamiento de casi todos los productos a nivel global durante la pandemia, que hay una caída en el 2020 y luego un repunte. Totalmente. Que no para. Y igual que todos los otros commodities, así como la soja, como el petróleo también, estos son los precios que podemos ver en los contratos futuros que son cotizados en bolsa. Pero atender esto, la vez que interesante, un poco esto es lo que hablábamos. La pandemia es acá, en marzo, y acá podemos ver la gran caída en el precio. Sin embargo, en diciembre o fines de noviembre ya vemos que empieza la caída. ¿Y por qué a fines de noviembre, diciembre? Si podemos decir que el COVID en gran parte del mundo
las cuarentenas fueron en el mes de marzo. ¿Por qué? Y bueno, porque en China en noviembre y en diciembre ya empezó gran parte de la pandemia y ahí empezó a caer porque China empezó a demandar menos, después vamos a ver algunos gráficos y datos, pero en gran medida esto es lo que podemos ver, la caída, la economía que se va recuperando y... Si bien cae, no cae a los niveles prepandémicos. Y eso podemos ver, pero con todo esto que hablamos de las tasas, la inflación, políticas monetarias contractivas, tasas que suben, etcétera, cómo se anticipa una cierta recesión que también los economistas hablan a nivel global.